Déjame llorar, déjame llorar. Yo me imagino que desde el 1 y algo, una cosa así. Es que no tuve más. Chan, chan. No, ¿no es cierto? Sí, también está tarde. Ya, estábamos viendo. ¿Qué escucharon? Ahora. Ustedes no ven, ¿cierto? No ven, son los puros.
¿Qué cosa? Creo que me rompió algo. Entonces, el tipo de eso, que era muy sencillo en realidad. Pero, y yo hago algo de alcanzar el peso, ¿cierto? Con carga de tierra, era la misma, ya, que logré línea, era la misma, era la tensión de línea dividido por raíz o lo que se acostumbra a pasorialmente, entonces los sectores aparece mucho la magnitud resultante, que es la tensión de línea, ¿cierto? Raíz de 3 veces la tensión de fase. Eso es lo que respecta a los módulos. Recuerden que dijimos tenemos que dar una referencia siempre a las tensiones de alimentación. Y yo le decía, es cuestión de cómo quiera uno asignarlo, pero yo le recomendaba que generalmente uno se asigna las tensiones de línea, ¿cierto? Con la referencia, en este caso positiva, ¿cierto? O secuencia de C, simplemente asignándole 0 grados a la línea B y después a partir de eso repasamos todo integrado, ¿cierto? Respectivamente, ¿ya? Y lo otro que hay que tener cuidado ahí era que las tensiones de fase, ¿cierto? Respecto de la tensión de línea. Por lo tanto, a la tensión de línea simplemente de recto a cada. Eso es como lo que más se acostumbra a hacer por facilidad, ¿no? Porque como la lógica del desarrollo es esa, ¿no? Porque en el problema, si ustedes recuerdan, aparecía solamente el módulo de la tensión. Yo lo puse ahí, lo puse ahí. Siempre decíamos que está alimentado un sistema de alimentarse, por ejemplo, cuya magnitud es 381. Por lo tanto, en este problema en particular, no se dan los ángulos, ¿ya? Entonces uno lo asigna como igual. Decíamos que en los circuitos monofásicos, cuando a uno le da un circuito y aparece la tensión de la fuente en valor de RMS, también recordamos que a no ser que se diga otra cosa, la tensión será siempre RMS, ¿no? Por tanto, como decía, esto pareciera ser más simple de tomar, ¿no? Pero insisto, es una sugerencia. Lo importante es que se mantengan los desfases entre las tensiones de línea en la secuencia positiva y que las tensiones de fase estén retrasadas 30 grados respecto de la tensión de línea, ¿no? Ahora, en algunos casos puede que se dé la tensión de fase. Ya también es otra variante del mismo problema. Aquí podría haberse dado, por ejemplo, la tensión de fase, ¿no es cierto? O la tensión en la carga, recuerdo que les dije, cuando se habla de tensión de fase, ¿no es cierto? O corriente de fase, es un archivo que asocia a la corriente o tensión en la carga. Y así es más fácil después de recordar que esto sí está conectada en estrellas, está conectada, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Entonces, pudiera ser que aquí se den las tensiones de fase, ¿cierto? Y en ese caso, bueno, yo podría mantener esta misma asignación, es decir, ¿cierto? Yo podría asignar campo al kilómetro, y entonces, como sé que está en estrella, entonces yo sé que la tensión de línea, a partir de la tensión de fase, será 220 por raíz de pi, y eso me da resultado, ¿ya? Y como sé que la tensión de fase atrasa 30 grados, ¿no es cierto?, respectivamente a la tensión de línea, entonces, sé que yo tendré que a esta tensión de fase, ¿cierto?, sumarle 30 grados y obtengo, ¿no? O podría ser que yo a estas tensiones, ¿cierto?, a estas tensiones yo le asignara, ¿no es cierto?, a partir de la tensión A, ¿no es cierto?, yo le asignara aquí 0 grados, ¿ya? 0 grados,
y entonces a esa tendría que prestarle atención. Es decir, la verdad que aquí, como uno quiere trabajar, salvo que se dé la tensión de línea con el ángulo, o la tensión, ¿no es cierto?, de fase con el ángulo, ¿no? Uno puede darse cualquier referencia. Lo mismo que ustedes dicen en los circuitos monopáticos, donde uno se las personas de la quito del grado que estamos viendo ahí, siempre son equilibrados. Lo que son desequilibrados por las cargas, en este caso las corrientes van a reducir. Que era el problema que yo me refiero, no se cumplen los ángulos de fase en las corrientes. Que era el problema, ¿no es cierto?, que yo le había propuesto también ahí. Bueno, era uno de los problemas que hicimos en el ejercicio anterior, cuando teníamos cargas desequilibradas. En el delta vimos eso. Aquí también hay un problema posterior que muestra eso, ¿ya? Que hay una carga desequilibrada, entonces no se cumplen las relaciones entre las corrientes. ¿Ya? Entonces, las corrientes de la corriente, porque el punto interferidor siempre la alimentación del sistema siempre va a ser con la misma magnitud en las secciones de línea y en las secciones de fase. ¿Ya? Y los ángulos de fase entre la línea y en este caso, ¿no es cierto?, entre la línea y la fase también van a ser la misma. O sea, 30 grados la tensión de fase retardada a la de línea y a su vez entre las tensiones de línea 120 grados de forzado. Entre las tensiones de fase 120 grados. ¿Sí? Lo que puede cambiar, insisto, si el equilibrado desequilibrado son las corrientes. ¿Ya? Porque las corrientes, porque las corrientes dependen de las tensiones, ¿no es cierto?, de la carga, que en este caso corresponde a la tensión en la fase, ¿cierto? Y por supuesto el ángulo de la impedancia. En realidad, de la impedancia en sí, por supuesto el módulo, ¿no es cierto?, y el ángulo. Entonces, claro, si las impedancias son distintas, ¿cierto?, me va a dar un distinto ángulo de impedancia, y aunque las tensiones tengan los mismos módulos y el mismo ángulo, si la impedancia hay un distinto módulo y distinto ángulo, entonces las corrientes van a tener un distinto módulo y distintos ángulos. Por lo tanto, no se van a cumplir que sean todos iguales en magnitud y tampoco les pase en cheque. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Como no son equilibrados, La corriente cuando no son equilibrados, cuando no para hay un ejemplo de la corriente lineal, entre ellos cuando es equilibrado. Sí, claro. Son desequilibrados, las corrientes no se cumplen. Las tensiones sí, no. Por eso que siempre le digo yo, es mejor ver la corriente más allá de que, por supuesto, va a ser la fase, pero en realidad pudiera ser que uno ahí duda y censura de la línea. El caso que me línea, la corriente de línea, la misma corriente de fase. Donde pudiera uno tener alguna. Es decir, ¿sabes? Claro, que tengo que llevar la corriente y puedo estar conectado. No, si eso se lo asumí. Están ahí yo les dije, los problemas aquí están propuestos, pero están muy. Algunos resultados, yo lo que estoy haciendo es recortar aquí casi cierto, lo estamos viendo, y yo después eso se lo subo a la plataforma. ¿Hablo de nosotros? Sí, se lo olvidó. Esto lo digo de la casa anterior. ¿Cierto? Bueno, esta es la diagrama de fase que está todo integrado. ¿Saben que yo les dije? Uno puede dibujar en realidad cuando siempre la tensión de alimentación, los diagramas fasoriales, por supuesto, están todas las tensiones incluidas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Las tensiones de línea, ya, su respectiva tensión de fase, ¿cierto? Lo mismo aquí, ya, etcétera, ya. Secuencia positiva, acuérdense, parto de la tensión de línea AB,
después la sigue el DC y después la CA. Y siempre, como le dije, esto en sentido antihorario. Esa es la convención, ¿ya? Entonces yo me gano aquí, eje horizontal, referencia a 0 grados, ¿cierto? Y yo aquí entonces posiciono, como dije al principio, arbitrariamente 0 grados para la tensión de línea. Y de ahí va. Entonces después la otra va a ir 120 grados más atrás, está, ¿cierto? ¿Ya? Y línea DC, 120 grados más atrás, la otra que es la C. ¿Ya? Y 30 grados más atrás de la de línea B, la tensión de fase. 30 grados más atrás, no hay problema. 30 grados más atrás que esa. 30 grados más atrás que esa. ¿Ya? Ahora, en este caso, nosotros como es equilibrado, entonces las corrientes se fijan aquí es desequilibrado, entonces las corrientes aquí, ¿no es cierto?, de línea y fase son las mismas, ¿cierto? Porque estamos conectados, ¿cierto?, en estrella, ¿ya? Por eso que aquí solamente se dibuja la corriente IC, la corriente IA, la corriente IB, pero en realidad esta es la corriente, ¿cierto?, en la línea y en la fase, es la misma, ¿ya? Lo mismo acá. Y las tres están desfasadas 120 grados cada lado. 120 grados entre esa, ¿ya? Y además, como son, ¿no es cierto?, todas las tensiones iguales, ¿cierto? Y todas las cargas iguales también, por supuesto, ¿cierto? Equilibrado, entonces se cumple que la corriente, ¿no es cierto?, retrasa a la tensión respectiva, es decir, la corriente en la carga, que es la misma corriente en la fase, que es la misma corriente de línea, retrasa, ¿no es cierto?, a la tensión de fase en el mismo ángulo de impedancia. Aquí el ángulo de impedancia es 36.85. Entonces, si esto no fuera equilibrado, entonces las corrientes, por supuesto, ¿no es cierto?, no van a ser iguales ni en módulo ni en ángulo, ¿ya? Pero lo que dijimos, ¿cierto?, también en la primera clase, que siempre, ¿cierto?, la corriente, ¿cierto?, el desfase entre la corriente y la tensión respectiva, ¿cierto?, siempre va a ser el ángulo de impedancia. Por supuesto que cuando están equilibradas, como dije, son todos iguales, por eso que aquí no lo repetí yo. Aquí esta corriente igual atrasa a la tensión respectiva en el mismo ángulo de impedancia que el mismo 3687, ¿cierto? Lo mismo acá. Cuando las cargas sean desequilibradas, entonces obviamente ahí el ángulo va a ser distinto. Entonces ahí la corriente va a atrasar a la tensión si es que sigue siendo inductiva. En este caso son inductivas, ¿cierto? Las cargas, ¿ya? Pero los ángulos entre la corriente y la tensión no van a ser iguales. En general, el desfase de la corriente y la tensión siempre es el ángulo de impedancia. Eso sí, ya, pero si las impedancias son distintas, por supuesto, entonces que los desfases entre las corrientes, ¿no es cierto?, y sus respectivas tensiones, ya, obviamente, no van a ser iguales, ya, pero siguen siendo igual al ángulo de la impedancia respectiva. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? ¿Se entiende la ley? ¿Ah? Es la ley. No. Y aquí la corriente atrasando la tensión, ¿cierto?, es fácil porque la carga, ¿no?, ¿cierto?, era una carga inductiva, ¿no? Entonces se vuelven ahí, están haciendo las tres cargas iguales. Recuerden que el más J indica que es una alcance inductiva, por lo tanto el ángulo siempre es positivo, menor de 90 grados, ¿cierto?, porque tiene una componente resistiva. Ya solamente va a dar 90 grados cuando sea reactiva pura. Si es ¿cierto?, inductiva pura va a ser más 90 y si es reactiva capacidad, entonces va a ser menos 90, ¿ya? Pero nunca más de 90, obviamente, ¿ya? Eso, entonces, en realidad aquí, esto es lo que hay que recordar, por eso yo quiero resaltar, ¿cierto?, la relación entre ellos, entonces, se mantiene la relación que se mantiene, vivimos, digamos, ¿cierto?, en la distancia, ¿ya? Recuerden que dijimos, en este caso, ¿no es cierto?, en general, siempre las condiciones en las fuentes de tensión trifásica son en estrella, por eso que se cumple siempre, ¿no es cierto?, que la tensión de línea va a ir de la tensión de fase, ¿ya? Y desde el punto de vista entonces de las cargas, tengo que ver cómo se van a conectar esas cargas, si están, ¿no es cierto?, conectadas en estrella o si están, ¿no es cierto?, en este caso, repito, ¿cierto?, está estrella, por eso que la corriente de línea es la misma corriente de fase, ¿ya? En realidad, estos problemas, como digo, no son mayormente
complicada. El único cuidado, insisto, es claro, ¿no es cierto? Primero, qué tipo de carga tengo, para ver entonces si la tensión y la corriente, ¿no es cierto? En este caso la corriente atrasa a la tensión o si la corriente adelanta la tensión. O sea, en el fondo, el desfase entre la corriente y la tensión. Y eso siempre va a depender del tipo de carga que tengo. ¿Ya? Cuando es inductiva como aquí, que en general casi en todos los problemas es de carácter inductivo, la corriente siempre atrasa, ¿no es cierto?, a la tensión. ¿Ya? Y lo otro, entonces, claro, como dije, esto es fácil, en general, para todas las tensiones independientes de las cargas, solamente en estrella o triángulo. Eso está visto desde el generador, ¿ya? Desde el generador de tipo físico. Ahora, cuando uno ya maneja esto, no es necesario hacerlo así con tanto detalle como yo lo pongo acá. Cuando yo digo, después lo vean, te va a empezar a jugar. Como dije en el apunte, están puestos nomás los resultados finales, no está el detalle de cómo se obtuvieron, ¿ya? Pero el procedimiento es exactamente igual, ¿ya? En todos los casos. Ahora, entonces, cuando la carga, por supuesto, no son iguales, aparece que basta con que una carga no sea igual y ya el sistema se dice que es desequilibrado o desbalanceado. Y en ese caso, entonces, estoy obligado, por supuesto, a calcular las corrientes de cada una de las cargas. Cuando es equilibrado, acuérdense que también lo mencionamos, ¿no es cierto? Trabajar con los sistemas trifásicos, basta con que yo calcule en una fase, yo calculo la corriente en una fase, como todas son iguales, las cargas son todas iguales, entonces todas las corrientes van a ser iguales en magnitud, por lo tanto, basta con que yo calcule una sola, ¿no? Y después lo que hago es desfasar nomás los ángulos de cada una de las corrientes, ¿ya? Y esa es la facilidad cuando está en balanceado. Cuando no, hay que vuelta que Ahora, haciendo un recordatorio, ¿cierto? Cuando dijimos que teníamos carga, ¿no es cierto?, desequilibrada conectados delta o triángulos, ahí además todavía es más simple porque en realidad ahí como las tensiones de línea y fase son las mismas, entonces la carga, independiente que sean cargas distintas, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer es dividir la tensión de fase por impedancias respectivas y listo, y calculo esto las cosas. Y después lo único que tengo que hacer es sumar las corrientes, ¿no es cierto?, en los vértices del triángulo, lo que me da entonces las corrientes de línea. La conexión de estrella presenta esta ligera diferencia, ¿ya? Y eso es lo que hago ahora, ¿cierto?, que cuando son cargas desequilibradas, ¿cierto?, tengo que hacerlo aplicando, ¿cierto?, otros métodos no tan directos. Ya ligeramente uno ocupa ecuaciones de Mayer. ¿Se acuerdan de las ecuaciones de Mayer, cierto? Que vienen con aquí vamos para resolver el siguiente. Ya, y calcular, me imagino, sistemas de empezar. ¿Resolvieron la campaña con los sistemas de ecuaciones, me imagino? Sí, por supuesto. Hay que aquí hay que resolverlo por matrices. Sí, no sé, también lo resolvemos. Entonces estamos adelantados. Estamos listos. A todo esto dijimos que la prueba el día el sábado después de las votaciones, ¿cierto? A todo esto, el próximo sábado, hasta ahora, hay clase normal, ¿ah? ¿Sí? Sí, hay clase normal. Aquí hay el centro de votación del colegio que no, que está ahí al frente. No, que está. Sí, el colegio. Si acaso hubiera algún espacio de horario de última hora, yo le aviso por correo. En realidad, yo no les comentaba a ustedes, yo pensé que podía no haber por eso que tiene que tratarse por una de votación.
pero no estaba contestado. No, pero más que nada por un problema de facilitar. Claro, de logística no. Claro, sí, hay personas que tienen que desplazarse a otras partes para evitar. Ya, les recuerdo que esto es importante, los diagramas factoriales, así que por favor traten de manejar eso bien, ¿ya? Y si tienen dudas ahí, háganme las consultas respectivas. Yo voy a tratar de todos los problemas, hacerlo. Así con colores distintos, ¿no? Ahora sí no sé. Pero que quede claro ahí, ¿cierto? Y ustedes, como les dije, en el diagrama factorial, yo tengo toda la información de cómo se comporta. Y en realidad, esto es importante porque, bueno, me imagino que algunos de ustedes trabajarán ahí en algo climático, la instrumentación, ¿no es cierto? Los analizadores de energía permiten entregar un diagrama factorial, ¿no? Tal cual eso, ¿no? Y también entregan los diagramas de tiempo, ¿cierto? Con pinos y obviamente entregan la forma de tiempo y pueden ver las secuencias, si es positiva, si es negativa, etc. Así que esto no es una talla normal que se pone ahí para rellenar, no, porque, como digo, cuando uno mide, uno ve ahí, ¿cierto? Y de tanto hace como la magnitud, ¿no? Y ¿no? Incluso con colores, no los mismos colores sean, pero con colores, con colores de corriente, de tensión, ¿cierto? Y las formas de ondas, si uno lo pone en modo osciloscopio, ¿no? Así que es bueno saber interpretar esto y más que nada, como digo, eso no tiene ninguna dificultad, solo tener en cuenta la referencia. ¿Ya? Y además, dijimos que son arbitrarias, así que lo único importante es tener claro nomás cómo se desplazan cuando son ciertos cargas conectadas en estrella o claro. Bueno, eso es lo que estábamos viendo ahí. Dijimos que otra característica que tenía la conexión estrella, ¿cierto? Era que si las cargas eran equilibradas, entonces las corrientes del neutro eran, ¿cierto? Si se sumaban todas las corrientes, eso da cero. De hecho, en la probabilidad, ¿cierto? Se impulsa ahí que se comprueba justamente el ejemplo que da eso, ¿cierto? Ahí tenemos calculado. Esto va a hacer. Ahora, eso también es una característica importante porque cuando están equilibradas, uno puede recibir la conexión del neutro y funciona igual. ¿Ya? Ahora, después más adelante que, claro, cuando las cargas están desequilibradas, entonces ahí sí tengo corriente del neutro, ¿cierto? Y por supuesto es importante saber cuál es la corriente que tengo. Hay un programa más adelante que muestra esa condición. ¿Ya? Y en realidad, aquí, yo insisto, no hay para hacer tantos problemas, porque ustedes ven, desde el punto de vista de la alimentación, siempre es lo mismo. Lo que yo dije aquí al principio del problema, ¿cierto? O sea, cómo yo, digamos, asignar, ¿cierto?, las referencias. Eso es importante y vale para todos los casos. Y lo otro después ver, ¿cierto?, si las cargas son equilibradas o no, ¿ya? Y en realidad el procedimiento a seguir es exactamente lo mismo. Salvo, como digo, en la conexión estrella, que la voy más adelante, cuando son cargas, ¿no es cierto?, pero en general, o tengo la conexión en triángulo, ¿no es cierto?, con carga equilibrada o liquida. El procedimiento es exactamente igual. O en estrella, ¿cierto? Y ahí entonces puedo aplicar lo que dije acá, ¿no es cierto? Si yo calculo una sola, ¿cierto? Y después simplemente desplazo los ángulos y tengo el problema de solución, ¿no? Ahora, cuando son desequilibrados, ¿cierto? O cuando también se incluye una impedancia en la línea, ¿ya? Impedancia en la línea, entonces ahí ya tengo que ser un poco más riguroso porque ya ahí tengo que hacer alguna transformación, ¿cierto? Simplemente aplicar ecuaciones de Mayer, como decía Sondra, ¿ya? Lo más común es que uno aplique ecuaciones de Mayer. No tiene ninguna diferencia, salvo que tengo que resolver un sistema de ecuaciones, ¿cierto?
pero en realidad es lo mismo que uno hace en los circuitos monofásicos, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y eso es lo que nos estaría faltando en realidad, porque ya vimos esto, carga en triángulo balanceada, no balanceada, ahora esta que era la balanceada o equilibrada, esto nos falta ver qué pasa cuando la carga es. Y eso es todo, yo no estoy ahí. Y después la otra parte de la potencia, pero en realidad como adelantábamos el otro día, ¿cierto? Y ustedes también ya tienen que haberlo visto ahí con Newton, trabajar con las potencias o determinar las potencias en realidad o el triángulo de potencias nosotros tampoco no tiene ninguna complejidad más mayor adicional, digamos, porque trabajo por fase, ¿cierto? Y además si son equilibradas, entonces basta con que yo calcule las potencias de una fase y después la potencia total, ¿cierto? Yo multiplico. Y cuando son desequilibradas, bueno, ahí lo único que va a ocurrir es que las potencias en las fases no son distintas. Yo aplico las mismas expresiones que ya quedan aplicadas, ¿cierto? Y por lo tanto, aproximadamente, ¿cierto?, considerar que la potencia bifásica o del sistema real va a ser la suma de las potencias en cada fase. La única diferencia es que cuando es desequilibrada, yo no puedo decir, ¿cierto?, que la potencia total es 3 veces la potencia de una fase, porque es factor distinta, entonces no digo que tengo que ser sumar, ¿cierto?, las potencias activas de una fase o la potencia activa de la otra fase por la potencia activa de la otra fase, que son transmitidos. ¿Ya? Pero en realidad, más allá de hacer un cálculo un poco más largo que incluye las tres, no tiene ninguna complejidad, ¿cierto? En realidad, se trabaja igual que en todos los casos. Cuando uno calcula un circuito monofásico, lo mismo, ¿cierto? En un circuito monofásico uno tiene distintas ramas conectadas y uno saca la potencia en cada rama, ¿cierto? Después la suma, ¿ya? O trabajo en un circuito equivalente, ¿cierto? Y ahí calculo las potencias totales directamente, pero no siempre se puede hacer, depende de lo que yo quiera calcular. A veces me interesa particular la potencia en una rama, ¿no es cierto?, o en específico en la pura carga, ¿ya? Así que en realidad, según lo mismo, en realidad las potencias totales siempre van a ser la suma, ¿no es cierto?, de las potencias. El cuidado que hay que tener nomás es que cuando yo sumo las potencias activas, ¿cierto?, las potencias activas las sumo todas en forma directa, ¿no? Porque son todas positivas, ¿ya? Pero cuando yo subo potencias reactivas, ahí tengo que considerar, ¿no es cierto?, el carácter de la impedancia. Lo mismo que cuando representamos la impedancia y la reactancia asociada, ¿no es cierto?, al elemento reactivo, nosotros decimos que es positiva, ¿no es cierto?, más J cuando es, ¿no es cierto?, una inductiva, menos J cuando es una reactancia capacitiva. Para la potencia reactiva hacemos lo mismo. Todas las potencias reactivas inductivas se consideran positivas, ¿cierto?, y las potencias reactivas capacitivas negativas. Por tanto, tengo que hacer una suma algebraica con las potencias, ¿no es cierto?, reactivas. El mismo cuidado que tengo que tener. Y después, ¿no es cierto?, la potencia aparente la calculo en cuadratura. Es decir, sacando la raíz cuadrada y la potencia activa total al cuadrado más la potencia relativa total al cuadrado, ¿ya? O la puedo calcular también en forma fasorial, ¿cierto?, a través de la tensión fasorial, ¿cierto?, y la corriente conjunta. Una modelo más adelante, ¿ya? Solamente lo menciono para que se vayan recordando ustedes que vean que en realidad aquí es algo que tengo que ahora considerar la conexión, ¿no es cierto?, de las tres conjuntamente, el cálculo por detalle, digamos, tampoco tan importante. Bueno, este era el ejemplo 8 bueno, ese ya lo vimos el otro día, yo te lo recordaba recién, ¿cierto? Cuando dije, cuando tengo yo un sistema equilibrado, basta con que yo calcule una corriente en una fase, ¿cierto? Y eso es lo que representa ese italiano. Eso casi uno lo hace por inercia, en realidad, porque si uno ve que es equilibrado, incluso ni siquiera tengo que hacer el estudio ese, yo sé que en realidad si es equilibrado, teniendo claro
la referencia a las tensiones de alimentación, ¿cierto? Entonces yo calculo, en realidad no, yo calculo el módulo de la corriente, ¿no? Porque si son todas iguales, si basta con que calcule una corriente y yo sé que todas son iguales, el módulo, ¿cierto? Y los ángulos los despaso, por supuesto, ¿no es cierto? Dependiendo, como dije, del desfase entre la corriente y la tensión, ¿ya? Respectiva, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Si está en estrella, entonces, ¿cierto? Esa tensión que debe considerar que la tensión de fase, o la tensión de la carga, como digo yo, ¿cierto? Entonces, claramente el ángulo de la corriente es el ángulo de la impedancia, siempre así, ¿cierto? Y si es inductiva además la carga, entonces la corriente retrasa la tensión de fase en el ángulo igual al ángulo de la impedancia, ¿no? En realidad, eso, por mencionarlo, ¿no? Uno lo hace de forma casi inconsciente, pues le va sumando los ángulos, no tiene mayor simplificación, ¿no? Para- Solo válido cuando las cargas, pues si no, bueno, ya lo dije hace un rato, si son distintas, en realidad no tengo que calcular las tres, pero si son distintas, las tres, las corrientes, el módulo van a ser las tres, los desfases también van a ser distintos, etcétera, etcétera. Y además, no se van a tener los desfases de 120 grados entre ellos, etcétera. Bueno, esta parte de aquí es importante también tenerla presente, como dije, y es una forma alternativa para calcular entonces las corrientes cuando yo tengo una impedancia asociada a la línea, ¿ya? Cuando en general se acostumbra a hacer cálculos incluyendo, ¿no es cierto?, la impedancia asociada a la línea de transmisión, ¿ya? Que por supuesto esa impedancia se suma, ¿no es cierto?, a la impedancia de la carga propiamente tal, ¿ya? Entonces, la idea es que cuando yo tenga, ¿no es cierto?, por ejemplo, una conexión en triángulo, ¿ya? En triángulo, ¿ya? Si es equilibrado, y solamente si es equilibrado, entonces yo puedo transformar esta conexión en triángulo, donde las cargas son todas iguales, ¿ya? Y la puedo llevar entonces a una conexión en estrella, ¿ya? Donde la impedancia equivalente en estrella, que aquí le llaman ZI, ¿ya? Para representar que es la impedancia de la conexión de estrella, de la transformación de esta, y por eso ahí dice Z delta, ¿ya? Un triangulito ahí, delta, Z delta o Z triángulo, para indicar que esta es la impedancia de la conexión original que está, ¿no es cierto?, en triángulo, ¿ya? Esta ZI corresponde entonces a la impedancia equivalente cuando yo transformo esta impedancia que está conectada en triángulo a una impedancia equivalente, ¿no es cierto?, y transformándola entonces a una conexión en estrella. ¿Cuál es la gracia de eso? Como dije, es que cuando yo tengo, ¿cierto?, una impedancia de línea, ¿sí? Tengo una impedancia de línea ahí, cada línea tiene una impedancia que en general son iguales. Entonces, claro, si yo tengo esta conexión, entonces yo ya conozco la alimentación, como dijimos, ¿cierto? Yo sé entonces que la alimentación, en este caso la tensión de línea, ¿cierto?, que aquí está dado entre 80, ¿cierto? Yo sé entonces que si esa es mi línea 1, digamos, ¿ya? Y esta la voy a conocer, ¿ya? Como si ustedes quieren A', B', S', ¿ya? Tengo que distinguirla porque no son lo mismo, ¿cierto? Es decir, en la tensión de la alimentación, ¿cierto?, de la fuente está en estos puntos. Si ustedes se fijan, la carga está acá, después de esta impedancia, ¿ya? Y fíjense que aquí están definidos los puntos A y C en la tabla. A y C en la tabla. Por lo tanto, estos son nodos, acuérdense, son nodos principales, ¿cierto? Aquí hay una suma de la componente, ¿ya? Acuérdense que aquí hemos mantenido la misma asignación que dijimos al principio cuando hablamos de la conexión en delta, y dijimos que es mucho más simple recordarla así, porque en realidad esta asignación de sentido de circulación
dijimos en el sentido anterior, y sabes cómo si por ejemplo, la corriente no lo ven así, ¿ya? Entonces que esta baja, esta va desde A a C, y esta va desde A, esta siempre así, ¿sí? Hablando de triángulo. Esto no es como recordar, ¿ya? Y por supuesto que esta corriente siempre dijimos, ¿ya? Entrando, ¿ya? Nótese que desde el punto de vista de las corrientes de línea, que yo ponga más impedancia, ¿no es cierto?, en la línea, no me afecta en absoluto, porque esta impedancia está conectada en serie. Por tanto, la corriente que entra aquí es la misma que sale, obviamente, ¿cierto? Entonces, la impedancia de línea que aquí queda representada por J y T, ¿ya? En realidad no me afecta, la corriente no. Sí me afecta la tensión, ¿cierto? Sí me afecta la tensión, por tanto, la tensión en este punto de entrada, ¿cierto? ¿Ya? De la línea aquí es distinta a esto. Entonces, aquí fíjense que el problema es que si yo conozco, por supuesto, la tensión de alimentación, que son las tensiones de línea, ¿ya? Yo no puedo decir entonces que las tensiones de fase, que serían las tensiones en las cargas, ¿cierto? Son las mismas, ¿cierto? Si cuando esto no está, sí, ¿cierto? Porque cuando no está la impedancia de línea, este nodo es el mismo que está acá, este nodo es el mismo que está acá, etcétera, por lo tanto, se cumple lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? La tensión de línea es la misma tensión de fase, pero aquí no se cumple eso porque tengo una impedancia, ¿cierto?, en la línea, ¿ya? Es decir, entre la alimentación, o la fuente, si ustedes quieren, ¿ya? Y la carga probablemente. Entonces, tengo que tener alguna forma de resolver el problema, porque no puedo decir que la tensión, ¿no es cierto?, en la carga, ¿ya?, va a ser la misma. Sí, porque hay una impedancia, etc. Entonces, ahí lo que cabe, en general, uno puede resolver el problema aplicando ecuaciones de Maya y lo simplifica aquí, ¿ya? O sea, resuelvo en realidad la con Maya, ¿ya? Esta Maya ahí y esta aquí y obtengo los resultados, ¿ya? Y con eso calculo después, ¿no? Todas las cosas, ¿ya? O puedo hacer la transformación también, ¿ya? La idea entonces es que aquí nosotros vamos a hacer la transformación para ver entonces cómo opera. ¿No? Ahora, la transformación, como digo, la tengo que hacer desde el punto de vista de la carga, es decir, esta es mi carga conectada a un solo triángulo. Si estas cargas son iguales las tres, entonces yo puedo llevar esta conexión, ¿no es cierto?, en triángulo a una conexión estrella, ¿ya? Donde cada impedancia, entonces, en la conexión estrella, ¿cierto?, va a ser un tercio de esta impedancia. ¿Ya? Y una vez que la tenga en estrella, bueno, ahí es fácil, ¿cierto? Porque si la tengo en estrella, entonces la corriente de línea, ¿cierto?, va a ser la misma corriente de fase. La única diferencia que voy a tener que sumarle la impedancia, ¿no es cierto?, de línea. Ya, esa en realidad es el problema, entre comillas, distinto, más largo, no sé, difícil en todo caso no es, pero más trabajoso quizás, ¿ya? Pero es la única, digamos, lo único distinto, ¿ya? Que no puedo aplicar directamente yo, lo que ya dijimos, ¿cierto?, es que las tensiones de fase, entonces, en lugar de las tensiones de línea, porque están estas, ¿no es cierto?, instaladas, ¿ya? Entonces, eso es lo que lo quiero volver, y eso es lo que vamos a ver entonces a ver, ¿ya? Bueno, yo tengo aquí el problemita, lo tengo planteado aquí. Y lo voy a explicar aquí, porque para no estar mostrando tanta cosa, y si alguien tiene duda, por favor, no me voy a preguntar. Está todo detallado.
Hay un calculador lo llama calculador de F. Ese. ¿Sale cierto? ¿Sí? Ahí está propuesto en la guía, está propuesto en el apunte, está propuesto, pero no está resuelto de esa forma. ¿Ya? Así no hay, sí, por ejemplo, sí, o sea, la ecuación de Maya uno calcula corriente auxiliar, ¿sí? Ese es el problema, ¿sí? Ya. Bueno, la idea aquí, entonces, es que como dije, en la conexión, ¿cierto? El problema original estaba conectado en el delta, ¿cierto? En el triángulo, ¿ya? Entonces lo que se hizo aquí fue transformar, ¿ya? La conexión a una estrella, ¿ya? Dado que, dijimos, ¿cierto? La carga era equilibrada, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahí, lo que está ahí, ¿cierto? En la conexión estrella, esta es la impedancia resultante de dividir la impedancia original, ¿cierto? Por 3. ¿Ya? Y para dividirla simplemente divido, ¿no es cierto?, la magnitud de la parte resistiva y la magnitud de la parte, ¿no es cierto?, reactiva. ¿Ya? Es decir, la impedancia original, ¿no es cierto?, era 36 más J21, ¿cierto? Si yo divido por 3, me queda entonces 12 más J7. ¿Ya? Entonces, esta es la impedancia ZI que le llamábamos, ¿no es cierto?, en el esquema anterior cuando estábamos presentando, ¿no es cierto?, por ahí también lo equilibrio, ¿se fijan? Ahora, fíjense que la tensión de alimentación, ¿cierto? Ahí ustedes tengan cuidado porque yo a esta le puse, fíjense que yo a esta le puse PAB', ¿ya? Ahora, para ser más exacto, y ahí me doy cuenta que aquí, si ustedes ven a estos terminales de la alimentación, póngale A', B' y C', ¿ya? A', B', C'. ¿Por qué? Porque en realidad, como dije, el punto A está en la carga. Se fijan que aquí yo le puse tensión AB, porque este es el punto B, y la regla del punto A. Esto es el punto de B', no lo corrigió aquí. Estos son B', A', B', C', ¿ya? Son los puntos de alimentación, ¿ya? Los puntos A, B, C son los puntos en que está la carga. ¿Ya? Es decir, donde empieza la carga, o si quieren, a la salida de la impedancia de línea. Ahí están los puntos A, B, C. Luego, sí, está la tensión en el nivel A. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo la transformación, nótese que en realidad calcular la corriente, ¿cierto? La corriente de línea en la conexión en triángulo, ¿cierto? No lo puedo hacer directamente porque tengo que calcular la corriente de fase, ¿cierto? Lo cual es que dijimos, cuando yo tengo una conexión en triángulo, ¿cierto? Yo tengo que calcular la corriente de fase, ¿cierto? Y después hacer la suma, ¿cierto? La suma fasorial, ¿cierto? Cuando yo tengo eso, ¿cierto?
Aquí tengo el punto A, punto B, punto C en una conexión normal, ¿cierto? Y está la corriente ISO A, y está la corriente ISO B, ¿cierto? Y está la corriente ISO C, ¿cierto? Y aquí dijimos siempre la acumulación. Entonces a ella le llamamos corriente A, B, ¿cierto? A la corriente B, C, C, y esta la corriente, ¿cierto? Por esta distancia, a esto lo llamamos Z. O sea, aquí por supuesto no lo sumamos. Recuerden que dijimos, aquí por ejemplo, la corriente ISO A es igual a la corriente A menos la corriente C. Eso está antes de lo mismo, ¿cierto? Entonces, a lo que iba, de que para yo calcular las corrientes de línea, yo calculo las corrientes de línea en esta conexión, ¿cierto? Yo tengo que calcular las corrientes de fase, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de esa? Dijimos, de que en este caso, ¿cierto? En este caso, las tensiones de fase son iguales a las tensiones de línea. Así que si yo conozco la tensión aquí, ¿no es cierto?, de la tensión AB, ¿cierto? Si conozco esta tensión, dijimos, y por tanto la corriente va a ser simplemente la tensión dividida por impedancia. Cuando tengo esta conexión sin la impedancia de línea, es simple, ¿ya? Pero si ahora tengo la impedancia, como dije, de línea, ¿cierto? Ya no puedo decir que la tensión en la carga, ¿cierto?, de fase es, ¿no es cierto?, la misma. Por lo que decía hace un rato, tengo una impedancia, ¿ya? Y ahora yo tengo, voy a dibujar aquí el monito más completo que aquí, ¿ya? Para que yo lo también corregido, digamos, o completo, ¿ya? Lo que tengo es eso. Voy a buscar mi mono primero original y después nosotros, ¿ya? Porque aquí está la impedancia. J2. Entonces, como yo les dije, a esto le voy a llamar A', B', C', ¿ya? Que lo pone y vemos cómo dice el instrumento. Y este entonces va a ser A, este va a ser el B, y este va a ser el C. Son todas iguales, esta impedancia son todas iguales. Y por eso que aquí llamamos Z delta, va a ser una genérico. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a llevar a la conexión entre. Y a eso entonces le llamamos ZI. Por favor, ahí quiero que me impedancia de línea. Entonces será A', B', C', este va a ser A, este va a ser B, y este va a ser C. Entonces, en ZA, en Z delta aquí, obviamente, ¿cierto? Ubique era 26 más J21. Eso está, ¿no? Entonces, lo que hacemos acá es sacar esta directamente al Z delta por 3, y eso entonces nos da los 12 más J. ¿Bien? Solo puedo hacer eso, insisto, si las impedancias son iguales, o sea, en un sistema equilibrado. ¿Bien? Insisto, aquí la diferencia está en que yo no puedo decir aquí, ¿no es cierto? Volviendo al problema ahí, original, yo no puedo decir que la tensión ZAB es la misma ZB1. No son iguales, ¿cierto? Porque hay una impedancia aquí. ¿Ya? ¿Sí? Yo tengo, ¿no es cierto?, aquí. Ahí tengo mi tensión A. ¿No?
Y acá, ¿no es cierto? Yo tengo la dirección. Yo le puse ahí. ¿Ustedes qué le ponen ahí? A prima, B prima, yo le puse B prima, no hay. ¿Ya? Entonces, la facilidad acá, fíjense, aquí, como dije, para resolver el problema y calcular las corrientes, se vuelve a la corriente visual. Esto, hay que calcular la corriente visual, la corriente de línea, eso es lo que tengo que resolver. No lo puedo hacer así directamente, insisto, porque no conozco la tensión aquí. ¿Ya? En resumen, para calcular las corrientes de línea, para calcular las corrientes de fase, necesito saber cuáles son las tensiones de fase o en la carga, ¿ya? Porque no son iguales, insisto, dado que está esta impedancia. ¿Cierto? ¿Se entiende el problema? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, como son equilibradas, lo que hago entonces es transformar, ¿cierto?, desde el punto de vista de la carga, este triángulo en este. ¿Ya? El resto queda tal cual, ¿ya? Y por supuesto, aquí sigo teniendo mi corriente en el centro de esa ley. Entonces, fíjense que ahí, teniendo eso, lo único que hago, ¿cierto?, es que una forma es aplicar ecuaciones de Fermat, ¿ya? Ahora, insisto, aquí hay un detalle nomás que le dije yo, que estas son primas, estas son primas, y estas son las funciones de la alimentación. Lo único que hago ahí es sumar, ¿cierto? Recuerden que la relación de malla es un luego sumar, ¿cierto?, todas las que hay tensiones cerrando un circuito, ¿ya? Entonces, aquí yo le llamé la prima la tensión entre A y B, ¿ya? Como digo, aquí está exacto, ¿ya? ¿Ya? Escríbanlo así no se van a confundir, ¿ya? Entonces, lo único que hago es asignar corriente, ¿cierto?, auxiliar, ¿ya? Ahora, también aquí es bueno mantener alguna sentido, ¿ya? Yo no sé cómo lo pasó el John o el Pablo, ya, pero yo siempre uso el sentido horario, ¿ya?, en todas las mallas, ¿ya? Porque eso me da una información importante que tiene que ver después con el orden que tiene la matriz. Entonces, así es fácil después verificar que la matriz que obtengo es la correcta, ¿ya? En realidad, yo puedo darle cualquier sentido, el que ustedes quieran, pero la ventaja de darse ese sentido horario para las mallas, en este problema o en cualquier problema que ustedes quieran resolver por malla, es que cuando yo escribo el sistema de ecuaciones en forma matricial, siempre se cumple, ¿no es cierto? Siempre se cumple que, ¿no es cierto?, la matriz tiene una estructura, digamos, simétrica. Si ustedes se fijan aquí, antes de explicar cómo lo sabemos, esta es la matriz, ¿cierto? Esta es la matriz Z. Recuerden que esto obedece simplemente a aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? Z, que está la matriz Z, por la matriz I, tiene que ser igual a la matriz B de tensión. Entonces, para la matriz Z. Y aquí, si ustedes se fijan, esta matriz tiene, ¿no es cierto?, dos diagonales, ¿cierto? La diagonal principal y la secundaria. Entonces, cuando yo asigno ese sentido, tal cual está ahí, sentido horario, ¿cierto?, siempre la matriz que tiene una estructura en la cual la diagonal secundaria es igual. Igual. Los mismos módulos, por supuesto, los mismos ángulos y también los signos, ¿ya? Los signos. Si yo cambio sentido, no se cumple eso. Entonces, más que nada es por tener un orden, como digo, y uno puede después mirar y ver que en realidad corresponde, ¿no es cierto?, a la ecuación de que yo escribí. Es más, yo podría escribir la ecuación matricial sin escribir ninguna de esas ecuaciones que está ahí arriba. Pero para eso tengo que tener claro cuál es el orden, ¿no es cierto?, que yo me doy, ¿ya? Pero si no sé eso y me doy cualquier sentido, está lo mismo. El resultado no va a cambiar. Lo único que tengo que ser cuidadoso nomás y respetar, ¿no es cierto?, las polaridades que me asignen. Y por supuesto, ¿no es cierto?, recorrer todas las mallas y, ¿no es cierto?,
no dejar fuera ningún elemento, ¿ya? Porque ahí sí me da cualquier cosa, ¿ya? Bueno, si hacemos el recorrido, ¿cierto? Partiendo de la tensión de alimentación, que sería BA', ¿cierto? Entonces yo puedo partir por cualquiera de las instancias, ¿ya? En particular, yo partí por la tensión, y dije entonces menos BA', y después sumé, ¿cierto? Todas las instancias que cierran el circuito que recorre la corriente de I1, que sería, ¿no es cierto?, la impedancia de la línea A arriba, después la impedancia J7 más 12, después otra vez la misma impedancia J7 más 12, y finalmente, ¿no es cierto?, la impedancia de línea otra vez de la línea B, ¿cierto? Y cierro entonces el circuito a través de P sub A. Eso fue lo que escribí aquí en la malla 1. Ahora, ¿por qué yo multipliqué por 2 ahí? Porque en realidad, como digo, son las impedancias iguales, ¿cierto? Por tanto, la impedancia en la línea A, ¿no es cierto? Ya, la misma, se digan, parto con J2, después tengo J7 y después tengo 12. Eso me va a dar 12, ¿no es cierto? Más J9. Bueno, aquí voy a escribir en detalle para que no nos perdamos, pero en realidad me va a dar eso, ¿cierto? Y lo multipliqué, no son iguales, dos veces la impedancia, ¿ya? ¿Se fijan? Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restarle, ¿no es cierto? Restarle ya las caídas de tensión que son comunes con la otra malla. ¿Ya? Es decir, tengo que restar el producto entonces de la corriente de la malla 2 por la impedancia que es común, ¿cierto? ¿Cuál es la impedancia que es común? Esta y esa, ¿cierto? ¿Cierto? Porque la corriente también pasa por aquí, la que la otra malla la voy a sacar de aquí. Ahí, ¿cierto? Entonces, le tengo que restar. ¿Por qué restarle? Porque en el sentido que está, ¿no es cierto?, en esta impedancia común que esta, la corriente 1 va en sentido horario, ¿cierto? Acá, pero esta corriente, que también la es en sentido horario, pero al pasar por aquí, pasa hacia arriba. ¿Ya? Entonces le vamos a restarle esa cadena de luz. Por eso entonces de ahí, ¿cierto? Me queda entonces menos AB', y cierto, aquí me falta el prima S, ¿ya? Más 2 veces la impedancia de otra corriente, ¿cierto? Porque son iguales, es decir, 2 veces J2, la impedancia de línea, ¿cierto? Tanto la línea A como la línea B, más, ¿no es cierto?, la impedancia la carga, ¿cierto? Se va, digamos, y la otra impedancia está bien, ¿no es cierto? Serían 2 veces más, ¿ya? Menos entonces esta impedancia común por la corriente 2. Eso es lo que está. Y eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Y después de nuevo, ¿cierto? Asociamos entonces todos los coeficientes I1 y todos los coeficientes de I2. ¿Ya? Como estoy en la malla 1 y como me he dado este sentido horario en la dos mallas, siempre aquí se mantiene el orden. O sea, siempre el coeficiente de I1 va a ser positivo y el coeficiente de I2 va a ser negativo. Eso obedece solo al sentido que yo me di. Si yo me digo dos sentidos aquí, sentido horario. ¿Ya? Por eso decía hace un rato que si yo mantengo ese orden, ¿ya?, yo puedo escribir la materia directamente sin ningún negocio. ¿Ya? Pero, ¿con qué me hacen ustedes? ¿Sí? ¿Por qué ahora yo estamos utilizando una J2 más 7 más 2? Por eso que la Aquí, y arriba de eso. sí, dos veces por lo mismo, porque la corriente de 1 pasa por parte, ¿no es cierto?, de la línea A, pasa por la impedancia J2 de la línea A, después pasa por la impedancia 7 más J12, y la que está arriba, ¿cierto?, después sigue acá, nuevamente el coche de impedancia y nuevamente el coche de impedancia línea hasta funcionar el circuito limpio. Y la misma Sí, son las cargas iguales. Si por eso dije yo, ahí yo la puse 2 veces, que ustedes que sería, extendiendo la nota, sería I1 por J2, ¿no es cierto?, más I1 por J7, más I1 por 12, después I1 por 12, otra vez I1 por J7, otra vez I1 por J8, ¿sí? Y cierro, ¿sí? A través de la tensión de alimentación, ¿ya? Ahora, ¿por qué la puse 2 veces? Porque, insisto, este método es válido si las impedancias son iguales. Cuando las tensiones iguales, siempre va a ser 2 veces la impedancia. No hay problema. Si las impedancias son distintas,
no puedo hacer eso, porque si las ventanas son distintas aquí, no puedo hacer esta transformación. ¿Ya? Solamente se hace esta transformación cuando estas cargas son iguales. O sea, en un triángulo delta que sea, ¿no es cierto?, equilibrado. ¿Ya? Bueno, decía yo entonces que aquí, ¿cierto?, siempre va a ser entonces el coeficiente I1 va a ser positivo, el coeficiente I2 va a ser siempre negativo. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual a la tensión de alimentación, que, repito, aquí falta la comilla aquí, que está B', B', la tensión, ¿cierto?, antes de la impedancia I1, ¿sí? O si usted quiere, a la salida del llegado, ¿cierto? Lo mismo, ¿ya? Después la otra malla, la misma historia, ¿se fijan? Ahora con Dios, y ahora la tensión que considero es esta tensión, ¿cierto? O sea, de C, ¿ya? Prima vez. Entonces, bueno, ¿se fijan? Voy a recorrer el J2, que es la impedancia de línea, esta impedancia J7 más 12, después nuevamente voy a pasar por acá, la misma impedancia, 12 más J7, y voy a cerrar aquí abajo otra vez con la impedancia J2 y nuevamente cierro a través de tensión de ese clima. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿O no? Está procesando. Pero son todo eso. Todo el producto I por Z. ¿Ya? Todo el producto I por Z. Por eso que yo le decía, lo que yo le decía, ¿cierto? Así, si ustedes quieren todavía más reducido esta cuestión, yo tendría el A' ahí, ¿cierto? Yo tendría una impedancia equivalente nomás aquí. El problema es que después tengo, cuando quiera calcular allá, tengo que ir hacia atrás, ¿no? Pero da lo mismo. ¿Sí? O sea, en el fondo tengo esto mismo. ¿Está bien? O sea, esto que es lo que es, llamémosle, no sé, pues, el equivalente es. ¿Qué es lo que es el equivalente? Este equivalente es la impedancia de línea, ¿cierto? O sea, el J2 más el ZI, ¿cierto? J2. O sea, J2 más ZI que, ¿no es cierto?, 12 más J7. O sea, esto me va a dar 12 más J9. ¿Entiendes? O sea, esta impedancia equivalente son todos iguales 12 más J9. ¿Sí? Eso es lo que me queda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente cierro el circuito a través de esta tensión. Esta tensión voy a ver. Y cierro el corriente de la vuelta ahí. Esta corriente que yo llamé I1. Y esta es la otra corriente que yo llamé I2. Entonces, esta tensión entonces es B', B', no sé si lo ven más claro ahí. ¿Sí? Entonces tengo que sumarlo. Esta malla tengo que considerar esta impedancia y esta, dos veces. Porque pasa por aquí, pero también pasa por acá. ¿Ya? Y después le tengo que restar una impedancia otra vez, porque ahora esta corriente pasa por aquí. ¿Sí? Por eso que me queda dos veces esta impedancia, ¿cierto? Es decir, esta más esta. Menos una impedancia, la que es común. ¿Ya? Siempre tengo que restar la que es común. ¿Ya? ¿Sí? ¿Lo ven o no? Como dice, Se cruzan, están en sentido opuesto. Claro, correcto. ¿Ya? ¿Sí? Y eso es porque, como digo, yo me asigné las dos corrientes en el sentido horario. ¿Ya? O sea, como le dije al principio, yo siempre lo resuelvo así. En el circuito siempre les enseño a los chicos, mantengan siempre una misma referencia, es decir, nunca se debe y no tengo que estar viendo más o menos, no, porque ya aprendí que así y no es difícil de recordar porque todas las mallas en sentido horario. Por lo tanto, cada vez que tengo una malla común, tengo la diferencia. No tengo ni que pensarlo. Si yo la defino al otro lado, también lo voy a hacer. También que decir, ya yo voy a estar al otro lado. Aquí. Y voy a tener problemas acá, porque cuando activa la ecuación cerrando el circuito, no voy a tener problema de hacer lo mismo, ¿cierto?
Salvo que puede cambiar el orden de la polaridad de la fuente, ¿ya? Pero lo más importante es que cuando yo considere la impedancia común, ahí no las puedo restar, ahí las tengo que sumar, ¿cierto? Porque si yo invierto esta corriente, ¿cierto? Entonces, la corriente que pasa por la impedancia equivalente se suma también, porque la dos vaya, ¿ya? Pero ¿sabes lo que le hace así? No, no, hay que respetar, insisto, hay que respetar los sentidos de circulación que yo mismo me doy, ¿ya? Y eso implica entonces que debo respetar también las polaridades, ¿no es cierto?, que yo puedo tener cuando cierro el circuito. ¿Ya? ¿Cómo digo los ángulos de las corrientes? ¿Cuál es el ángulo? El ángulo de la corriente, pero arriba tiene 24 más 18 y 1. Y abajo llegó a 30, ángulo de 26, 27 y 1. ¿Cómo obtiene eso? Examinando ecuaciones de Mayer. Arriba. No hay ejercicio, pero los resultados de los asociados. Resultado de la corriente. Sobre el sistema de ecuaciones que tiene arriba, de 30, ángulo 36.87 y 6. Después tiene menos 15, 86. ¿Cómo llega eso a ángulo? Resolviendo. ¿Esto ángulo? No, arriba. Eso, lo dije aquí, no lo sabe equivalente, está equivalente en la forma molar. Eso me tiene que dar en este caso, ¿cuál es eso? No sé cuánto es esto, pero en realidad es la suma de lo que está ahí arriba. O sea, si yo escribo aquí, si yo escribo la ecuación ahí, haciendo esto, esta es la malla 1. Entonces yo menos B sub A prima más Z equivalente por sub 1 más Z equivalente otra vez por sub 1, ya, menos Z equivalente por sub 2, así igual a 0. ¿Se ven? Entonces yo decía, esto es lo mismo, menos A prima más 2 veces Z equivalente por sub 1 menos Z equivalente por sub 2 igual a 0. El Z equivalente igual. Fíjense bien. Miren. ¿Cuánto vale el Z equivalente? Ya, lo voy a ver así. Ya, esto va a ser 12 más J9. ¿Ya? Menos el Z equivalente igual al mismo. 12 más J9 por I2 igual a 0. Ya decíamos, cuando yo multiplico una constante, en este caso, ¿no es cierto?, un número complejo, simplemente multiplico cada valor. O sea, en realidad, eso me va a quedar menos B sub A de prima más 24 más J9 y falta libro y 1. ¿Ya? Menos el otro, no sé cuánto es, no me acuerdo, está ahí, 15 más 25. Pero dejemos así como antiguo, después lo resto, eso es 12 más J9 por 2. Ahí. ¿Te ves? O sea, que cuando me va a quedar esto, 24 excepto de 26 a 80. 30 con 36,87 grados. Sí. Y 1. ¿Ya? Y el otro es 15. La mitad, si es la mitad. Con el mismo ángulo. Porque son proporcionales. ¿Verdad? Por I2, y este tiene que ser igual a B sub A B prima. Y como ya habíamos asignado arriba, son 30, son 380 con 0. 380 con 0. Por la asignación que le di. Secuencia positiva dijimos, entonces la B es 0 y lo otro todo está pasado 120 grados más abajo.
No sé si le aclaran. Ahí tengo la primera ecuación. ¿Sí? Tengo la primera ecuación. Y yo hice un detalle ahí nomás, todavía no dije. Eso no es J, ¿no? Ah, Eso no es J. sí. Sí. Por eso no era. Por eso lo decía yo, digo, que es lo mismo, usted dice agua de tamaño. ¿Ya? ¿Sí? No sé si le aclaran o no. Sí, sí, porque igual que me parece que no recuerdo muy bien cómo pasó esta palabra. Está viendo. Con la calculadora, ¿no? Nosotros tenemos la más fácil, si no se rompe, y para la corriente no se toma en cuenta la toda la corriente y la corriente, porque en este caso es solamente como una sola interacción, que sería el 2, 12 y el 7. Y en la corriente 1 hay solo, o sea, no tenemos 2. Pero si la. Para la segunda, Sí, porque todas las interacciones también pasan por la corriente 1. esta dos pasa por aquí. Lo mismo, si son simétricas. Y simultáneamente entonces dicen 12 más, o sea, el resultado de que fue la madre. Aquí, No, ahí mismo. en la misma, porque lo que pasa es que ahí le estoy restando el 2 porque estoy en la raya 1. Estoy sacando con 1 y le resto a la común. ¿Cuál es la común? Esta. Esa es la común menos esta diferencia por 2. Esto es lo que estoy. Esta es la diferencia común entre las dos mallas, 2 y 2. Y acá la diferencia común es la misma, pero por 1, porque ahora estoy aquí. Ahora, si hago aquí con 2 y le resto, ¿no es cierto? Le resto es la misma que esta que está aquí. Lo que pasa es que aquí yo lo puse resumido, 12 más J9. En el 1 va a multiplicar por 2 y en el 2 va a restar ahí 1. Sí, claro, porque por eso les digo, como es simétrico, aquí fíjense aquí, el ayuno pasa por una impedancia, son todos iguales, ¿cierto? Y después pasa por la otra, pasa por aquí. O sea, el ayuno pasa por una impedancia, por dos impedancias. Le debo restar la común. ¿Cuál es la común? A esta malla. Esta es común para esta y esta, pero es una sola. Por eso que le resto y dos por una sola impedancia. Ahí queda una sola que sería la IC. Esta, claro, esa, que es esta, 12 más J9. ¿Sí? ¿Sí? Por eso le puse aquí, el Z equivalente es el Z de la línea más el ZI que es la transformación. ¿Ya? O sea, J2 que es la impedancia de la línea más la impedancia de un centro equivalente que es 12 más J7. Eso va a dar 12 más J9, que es lo que está ahí. ¿Sí? Bueno, aquí lo puse igual. Vayamos a ver. Entonces no está, resolvieron el sistema de ecuaciones. O sea, no, en eso sí. Aunque el método es el mismo. El método ese método de Cramer, vean que lo visto en matemáticas. ¿O no? ¿Vieron matrices en matemáticas? Hemos hecho matrices, pero Sí, sí. ¿Ya? ¿Ya? A ver, se aplica aquí una vez que tenemos la matriz y recordando lo que dije hace un momento, la matriz, ¿cierto? El sistema de ecuaciones inicialmente, bueno, en realidad el sistema de ecuaciones es juntar las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, si yo junto las dos ecuaciones,
tengo un sistema de ecuaciones como todos los sistemas, problemas como los resuelvo, porque son números complejos. ¿Ya? Entonces tengo que aplicar la forma matricial. ¿Ya? Ya si yo resumo ahí el puro sistema de ecuaciones, pero resultar las dos ecuaciones, ¿no es cierto? La malla 1. O sea, el sistema de ecuaciones a resolver sería las dos ecuaciones. O sea, 30 con 36,87, ¿cierto? Por 1. Ahora que la corriente y la tercera son factores. El otro es 15 con el otro por 2. Y eso debe ser igual a la tensión AB, que era entre 80 con 100. Después la otra ecuación es la misma. 15 por 26. Menos entonces 30 el sistema era balanceado. Y aquí eso es igual a lo que 80 con 120 minutos. Así uno acostumbra a representar eso. Y a partir de eso hay que recordar que en realidad lo que tenemos acá, todas las ecuaciones en realidad obedecen a la ley de Ohm, ¿cierto? O sea, tenemos una igualdad que son tensiones, ¿cierto? Las variables que son las corrientes y estos módulos que son las impedancias. ¿Ya? Entonces, la forma matricial, la ecuación matricial es de la forma, ¿cierto? Matriz Z por matriz de corriente, ¿cierto? Igual a la matriz de tensión. Donde en realidad la matriz Z, ¿cierto? Está compuesta por los puros coeficientes arriba. O sea, esto es 30 con 36, 87, ¿cierto? El otro es menos 15, 26, 87. El otro coeficiente es menos 15, 26, 87 y 30 con 36, 87. Esa es la matriz de impedancia. Aquí lo vemos ustedes. Matriz de impedancia. Bueno, más genérico de esto todavía. Esto tenemos ahí el Z11, el Z12, el Z21, el Z12, etc. Este sería Z11, Z12, Z22, Z22, Z12, cosa que tengo que en esta forma. Esto, por supuesto, es multiplicación Z por I igual B. Ley de Ohm, ¿cierto? Te queda lo bueno ahí para recordar, ley de Ohm. ¿Bien? Entonces, simplemente lo que hago es copiar nomás los sitios. Por ejemplo, entonces, el Z nuevamente, 30 con 36, 87, el otro es menos 15 con 36, 87, esto nuevamente menos 15, 26, 87, y 0, 87. Y eso entonces por la matriz columna, que son mis variables. Esto sea I1 e I2. Y eso tiene que ser igual a la matriz columna, que son las tensiones, ¿cierto? De 180 con 0 grados y 380 con menos 101. A eso le llamamos, ¿cierto?, la ecuación matricial. ¿Ya? ¿Ya? Y lo tengo que hacer así para poder resolver. ¿Ya? Entonces, ¿cómo opera el método de Cramer? Simplemente, ¿no es cierto?, para cualquier, en realidad, el método de Cramer de sistema de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, para resolverlo, simplemente, ¿no es cierto?, hay un método que uno lo sigue al pie de la letra. ¿Ya? Y está basado entonces en tomar los determinantes asociados, ¿no es cierto?, a la matriz de impedancia. ¿Ya?
Simplemente lo que hago, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, calcular el ISO 1, puedo guardar aquí. Primero calcular la variable de ISO 1, entonces el ISO 1, ¿cierto?, será el determinante de un determinante compuesto de esta cosa, ¿cierto? Primero, ¿cierto?, cuando voy a calcular la variable de ISO 1, yo tomo la misma forma del determinante de la matriz, que, bueno, lo calculé aquí. El determinante de Z en realidad lo saco, se denomina delta Z, le llamamos, ¿cierto? Es simplemente una notación que repite los mismos elementos de la matriz, pero que saca un valor. Esto que necesito yo para calcular después la variable. Y simplemente nosotros se resuelve multiplicando los elementos de las diagonales de la matriz. ¿Ya? El determinante lleva dos barras, no es corchete, ¿ya? Porque esto es un valor numérico, ¿ya? Lo único que hago es multiplicar estos elementos de la diagonal principal, ¿cierto? ¿Ya? Es decir, aquí multiplico 30 con 36, 87 grados por 30 con 36, 87, ¿ya? Y le debo restar, ¿cierto?, el producto de la diagonal secundaria. Es decir, lo voy a escribir así, menos 15 con 36, 87, ¿ya? Por nuevamente menos 15 con 26, 87. Y eso me da un valor. ¿Bien? Ahora, cuando la matriz, como le dije yo, se obtiene a partir de esa frecuencia que yo le di, sentido horario siempre se va a cumplir que la matriz Z, ¿ya?, siempre tiene los elementos de la diagonal secundaria idénticos, y además son negativos, ¿verdad? Menos 15 por 36, 87, menos 15, 36, siempre es idéntico, ¿ya? Siempre es idéntico, ¿ya? Dado el orden de circulación de la corriente y 1 y 2, ¿ya? Entonces, por eso le decía yo que yo mantengo eso, porque así me permite después mirar aquí y yo digo, tienen que ser los dos negativos y tienen que ser los dos iguales, ¿ya? Y por supuesto que las impedancias, ¿no es cierto?, que están en la diagonal principal también tienen que ver con el circuito, y no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la suma de las impedancias cerradas en toda la malla, ¿ya? O sea, si yo sumo todas las impedancias, ¿no es cierto?, que están en la malla 1, ¿ya? Eso es el coeficiente, ¿ya?, el Z11, ¿ya? Y después sumo todas las impedancias que están asociadas a la malla 2, entonces ese es el coeficiente Z por 2. ¿Sí? Entonces, no importa lo que es, y ambos tienen que ser positivos, siempre y cuando yo me dé esa asignación. Si yo me doy esto no se cumple. Por eso le decía yo que es cuestión de orden nomás y como yo quiera hacerlo, ¿ya? Si yo me asigno otro orden de las corrientes, entonces esto no se va a cumplir, ¿ya? Entonces la idea es que cuando yo escribo la matriz, ¿no es cierto?, yo pueda revisar y darme cuenta entonces si tengo algún error o no. Y más todavía, yo le decía, si yo mantengo ese orden, yo miro el circuito y escribo la ecuación. No tengo para qué escribir ninguna cuestión ahí, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ya sé que si me asigno así, escribo siempre horario, entonces yo ya sé que, ¿no es cierto?, el coeficiente Z11 va a ser la suma de toda la impedancia de la malla 1. ¿Ya? El 2,2 va a ser la suma de toda la impedancia de la malla 2. ¿Ya? Y esta diagonal secundaria va a ser igual y va a ser negativa, y el valor es la impedancia común entre las dos mallas. ¿Ya? Entonces, si yo sé eso, no tengo para qué escribir todavía. Una vez que no viene la obtención, porque no me puede. Lo mismo está diciendo yo que está diciendo. Claro. Pero uno se acostumbra al final después ya con hacer un par de ejercicios
Y uno dice, esta cosa ahora cualquier tiempo, ¿ya? Pero ese es el sentido de mantener esta asignación, ¿ya? Yo lo recomiendo, pero no es obligatorio. Si usted quiere llevarlo para cualquier lado, vota usted, ¿ya? Pero aquí, lo importante es que aquí yo sé lo que voy a llevar, ¿está? Si yo le doy otro sentido ya y eso no me aporta ninguna información, entonces cuando yo llegue aquí, voy a saber si está bueno o está malo. Esa es la ventaja de mantener el éxito. Como que no estoy trabajo. ¿Ya? Bueno, decía yo entonces, volviendo aquí a la resolución del método, ¿cierto? La idea entonces es que cuando yo quiero calcular la variable I1 en este caso, entonces yo tengo que calcular un determinante que está formado, ¿cierto? Por dos filas y dos columnas, ¿ya? Y lo único que tengo que hacer, ¿cierto? Es entonces llenar la primera columna con la matriz, ¿no es cierto? O con los elementos de la matriz de la igualdad, ¿ya? O sea, reemplazar por los valores que tiene la matriz de tensión, ¿ya? Entonces simplemente escribo ahí, ¿no es cierto? Más bien, ¿no es cierto? Aplico ahí los valores, ¿ya? Y digo entonces, bueno, esto será 30 con 36,87, ¿cierto? Y el de abajo será el 80 dije con 0, ya, el 80 con 120, y la segunda, la misma de la otra. O sea, aquí entonces, menos 15 con 36,87, ya, y el de abajo, 30 con 36,87. ¿Ya? Este es el determinante, ¿ya? Y divido por el determinante de la matriz. Que aquí lo vamos a calcular, ya se está ahí el valor, yo voy a agregar eso aquí. ¿Qué es el valor que obtengo ahí? Ahí está el valor. Eso me dio 6,75. 6,75, y los otros plazos. Y aquí otra la misma forma. Si yo multiplico los elementos de la diagonal principal y resto los elementos multiplicando por supuesto de la diagonal. Eso me da un par. Después el otro y 2 hago lo mismo, pero ahora cambio, ¿cierto? Como voy a calcular I2, entonces la segunda la reemplazo por lo mismo, de 80 con 0 y abajo de 80 con 120, y la primera la mantengo igual que la matriz Z, o sea, los 30 con 36,87 y abajo menos 15 con 36,87. Y nuevamente divido por el determinante de la matriz. El determinante de la matriz es único, ¿ya? Esto es único, es un valor único. Está todo igual, ¿ya? Y ahí se vuelve. Bueno, eso ahí. Esto son siempre cuando hasta casi a la misma. No, el sistema, este procedimiento No sé, en general, pero me refiero que acá a mí me cambia todo y cuando cambia con no, ahí no puedo hacer esto. Esto solamente es válido si las cargas son iguales. ¿Ya? El procedimiento de matriz y todo eso, eso vale para todo igual, ¿ya? Y como digo, esto es la forma de resolver el sistema de ecuaciones con números complejos. ¿Ya? No hay otra forma que no sea por matriz. ¿Ya? Bueno, ahorita los valores vamos a hacer los detalles, pero yo les puse detalles no pueden mucho, porque yo la hago con mi calculadora sencilla nomás, la mía es una calculadora básica, trigonométrica, pero básica, ¿no? Ya tengo que, si ustedes se fijan ahí, para poder sumar, tengo que transformar, ¿cierto? Esta forma, por ahora tengo que transformar a su forma rectangular, sumar, reducir, volver a la forma polar, etc. ¿Ya? Las calculadoras de ustedes seguramente yo incluso puedo poner ahí la matriz, ¿no? Y me entrega el tipo de resultado. No.
Ya lo intentamos. Pero eso no es difícil. Eso no es difícil que hacer, ¿no? Como digo, hay que ser cuidadoso nomás. Pero algunas calculadoras pueden hacer esta suma, por ejemplo. ¿Ya? No es necesario claro. Y lo mismo la división. Claro. No, eso es un tremendo trabajo, es ahorro, claro. Porque están haciendo esa conversión ahí. Hay unos problemas de que uno se equivoca, o suma mal, o pone mal un signo, y llega cualquier cosa. Es una gran ayuda que puedan hacer la suma o cualquier operación. Bueno, ahí están las dos corrientes, ¿ya? Y después, entonces, la idea es cómo calculo las corrientes de línea. Como dijimos, aquí, ¿no es cierto?, en el esquema final que tenemos, la ventaja, sí, Solamente. Pero ¿por qué da vuelta los datos? Primero lo volcamos por la corriente y después la corriente lo volcamos. Da lo mismo, pero ¿por qué? No. ¿A ustedes para resolver? Sí. No, es que yo me hice por el procedimiento ahora. ¿Cómo se lo volcamos? Da lo mismo. No, ya lo mismo. Si yo voy a estudiar el 1, tengo que repasar la primera columna, después la matriz de igualdad. Después, si quiero calcular el 2, entonces la segunda columna con la matriz de igualdad. Ese procedimiento. Eso hay que aprenderlo, ¿no? Independiente de lo que yo tengo que resolver. ¿Ya? Eso es el método de resolución que se llama ecuaciones. ¿Ya? ¿Sí? No. Ahí. Ya. Decía yo, entonces aquí, ¿me digan? Además aquí se aprovecha, como dije, el sentido de circulación porque la corriente de línea, si ustedes se fijan, tiene el mismo sentido de circulación de la corriente de la malla 1. Entonces la corriente IA es I, tal cual. La corriente IC, lo mismo, ¿está cierto? Pero con signo contrario, ¿ya? Porque va en sentido, la corriente va hacia allá, ahí va hacia allá, pero el mismo móvil. Menos la corriente, ¿ya? Y aquí, ¿ya? En la suma algebraica, ¿ya? Ahora, quiero respetar yo, y por eso que aquí nosotros pusimos 2 menos y 1. ¿Por qué? Porque el nivel va entrando, ¿ya? Entonces yo tengo que tomar como referencia la corriente, la de la cualquiera de las dos estas, pero la que vaya entrando. ¿Cuál entrando? Y 2. Y 2 para el mismo sentido. Entonces, y 2 menos 10. ¿Ya? Siempre así. ¿Ya? Por eso les decía, si yo mantengo siempre ese orden, ¿ya? Entonces, en el sentido horario, esta corriente y en general la corriente que es común, ¿ya? A las dos mallas, ¿ya? Siempre va a ser, ¿no es cierto? Y 2 menos, ¿ya? Entonces, por eso que además es ventajoso uno mantener una forma de trabajo independiente que sea esta. Yo creo que esta es más favorable, pero cada uno tiene su forma de trabajar. Y ojalá siempre repetirla, ¿cierto? Porque así uno entonces sabe cómo encuentra las cosas. ¿Ya? Y después de eso, ¿qué nos pedían? Calcular las tensiones. Ya que teníamos cuidado, decía yo entonces, ¿cierto? Que yo me decía, tengo que volver hacia atrás, ¿cierto? Porque, claro, aquí este circuito es para reducción al máximo, ¿me digan? ¿Ya? También, pero aquí ya estaba la impedancia de y es decir, aquí nos piden calcular las tensiones a B, ¿me digan? Por eso les recuerdo, ojo, por favor pongan atención aquí para que no se olviden. En el sistema de ecuaciones, vuelvo a repetir, estos son los B', ¿ya? Estos son los B', los que están acá, ahí están bonitos, están claros, B', ¿ya? Estos son las, entonces a mí me piden estas tensiones, en realidad están pidiendo las tensiones en la línea, ¿cierto? Pero a la salida de impedancia, o si ustedes quieren, la tensión en la línea, pero en la carga, es decir, ¿ya? Pero ahora yo conozco esta, yo sé cuánto es esta es la tensión BA', ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo esto? Por diferencia, ¿cierto? Esta tensión, correcto, ¿cierto? Será esta tensión y menos las fallas de tensiones que están en la perspectiva impedancia de ella, ¿cierto? Y eso es lo que está hecho ahí en la segunda parte del programa. Ahí está. ¿Ve la tensión?
a la entrada, ¿cierto?, de la línea, menos las caídas de tensión. ¿Ya? Ahora, ¿por qué menos aquí y más esto? Simplemente por el sentido de circulación que tienen las corrientes, ¿cierto? El sentido de circulación que tienen las corrientes. Yo dice menos 2, menos J2, ya corresponde, ¿no es cierto?, a que aquí, ¿no? Aquí, ¿no es cierto?, la corriente ya va entrando, ¿cierto? Ahí. Entonces, esta tensión aquí, ¿no es cierto?, cuando yo tengo la corriente entrando hacia allá, ¿cierto?, va a ser esta tensión menos la de tensión, ¿ya? Porque, acuérdense, la corriente siempre va a un potencial más alto o más bajo. Entonces, cuando está en ese sentido, es esta tensión menos la de tensión, ¿ya? En cambio, acá, ¿no es cierto?, el otro valor, la corriente IP, ¿no es cierto?, va en el sentido contrario, ¿ya? A lo primero, ¿ya? Es decir, la corriente IP, ¿no es cierto?, va hacia acá, ¿ya? ¿Okay? Entonces, claramente, si yo considero en un circuito ahí, si no considero la corriente que tenía cerca de malla, esta corriente va en ese sentido, pero acá en sentido contrario, ¿ya? Por eso entonces que aquí la sumo, ¿ya? La sumo, ¿ya? Y eso entonces simplemente reemplazo más, como ya tengo la corriente, ¿cierto? Reemplazo ahí. Y finalmente, ¿no es cierto?, encuentro el valor. Bueno, aquí ustedes ven, aquí igual está eso con todo detalle ahí. Si ustedes ponen el tiro para ver, seguramente lo voy a calcular con su calculadora directamente, porque aquí igual no el producto de esto y después hacer la suma. Pero aquí yo hice con detalle. Finalmente le da 351.93 con menos 661. ¿Ya? Usted puede hacer lo mismo para la tensión PC, nuevamente usted para el recorrido, considerar entonces las caídas de tensiones en la impedancia de línea, ¿cierto? Y eso nos da entonces el valor que son 351 con menos 126.62. Si ustedes se fijan, claro, hay un desfase, por supuesto, de 120 grados, ¿cierto? Porque a pesar de que tengo una impedancia de línea, pero las impedancias son iguales, y como dijimos acá, cuando yo resolví aquí este circuito, ¿cierto?, dijimos que todas estas son iguales. Por lo tanto, desde el punto de vista de las tensiones, ¿no es cierto?, AB, que sería aquí, ¿cierto? Aquí, ojo, FA, FB, FC, ¿no es cierto?, estas por los primas. Desde ese punto de vista, esta carga, por supuesto, está totalmente equilibrada, ¿ya? Así que obviamente que se cumple entonces que los desfases, ¿no es cierto?, se mantienen, ¿ya? Es decir, cada una, ¿no es cierto?, de las tensiones mantiene su desfase, ya, de los 120 grados, ¿ya? Y claramente si yo comparo después, ¿no es cierto?, la relación de desfase de corriente y tensión, también se cumple, ¿no es cierto?, que se mantiene el ángulo de la impedancia entre el desfase entre la corriente y la tensión respectiva. Bueno, aquí, ¿qué más podrían calcular ahí? Ahí ustedes tienen el museo de yo como bien usado y lo tienen ahí, por eso que veía las corrientes también. Todas las corrientes simplemente lo que voy a hacer es reemplazar, ¿cierto? El museo está en el apunte, tiene la corriente de línea, no sé. Yo lo tengo, pero no. No, porque tiene impedancia. Es una Las corrientes de línea, voltaje de línea en la carga, las corrientes de fase. Bueno, eso ya ustedes lo pueden calcular porque en este caso, ¿cierto? Me están viendo la corriente de fase aquí. Porque yo tengo la tensión aquí ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular la corriente aquí, por ejemplo, y esa corriente, si la B puede ser, va a ser la tensión de la B, y yo por unidad. Todo, ley de no. ¿Sí? Eso lo hacen ustedes y después salen alguna relación. Bueno, yo le sugiero que le hagan ustedes el problema ese. Ese es el problema más complejo que voy a hacer. Tanto aquí en el curso como después ustedes van a encontrar
Los sistemas eléctricos es típico que encuentren ese tipo de problemas con las cargas de línea. Así que bueno que manejen cómo tratarlo. Nos queda por ver calcular las potencias. Ya en la próxima clase yo voy a hacer algunos cálculos de potencia, cómo calculamos las potencias, pero bueno también que ustedes recuerden cómo calcular las potencias activas, reactivas, los ángulos de potencia, las arroba umiluvio.cl. ¿Sí? La clase del lunes le iba a grabar antes. Sí, yo no, la verdad, mi computador.